Señor presidente, el artículo de la Constitución que regula esta materia establece que nosotros debemos pronunciarnos si corresponden las acciones judiciales que se pretendan iniciar en contra de algún ministro de Estado con motivo de los perjuicios que puede haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo. En definitiva, lo relevante es saber si la actuación de la ministra Schmidt, respecto de la cual hay una sola cosa que no puede ser discutible, que tiene el cargo de ministra de Educación, si ella, en el ejercicio y estando investida del cargo de ministra, definitivamente realizó, como dice la norma, alguna acción que pueda causar perjuicio y que pueda haber sufrido injustamente quien deduce la demanda. La realidad, señor presidente, es que cuando uno analiza los antecedentes y ve el video que se nos ha expuesto, la ministra Schmidt, en caso alguno, puede estimarse que sus declaraciones, que son dentro absolutamente del ámbito de la esfera de su competencia, hace una advertencia que resulta a todas luces razonable. ¿Cuál es? Sostener, como se ha dicho, que la violencia intrafamiliar constituye un delito y que la sociedad tiene que tener plena conciencia respecto de ese tema. Pero no quiero eludir el tema de fondo, porque detrás de esto hay evidentemente el propósito de pretender señalar si tanto el ministro Cruzcoque, quien tenía rango de ministro, o la ministra Schmidt, quien tenía rango de ministro, eran ministros o no. Y sobre esta materia, porque esta es la verdad del debate, hay una clara y categórica resolución que consta en nuestro informe en la página 25 por la Contraloría General de la República, quien señala, atendido lo expuesto, es necesario precisar que el presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en su carácter de jefe superior de dicho servicio público, quien es designado por el presidente de la República, preside el directorio superior de la entidad y responde directamente ante el jefe de Estado de la gestión de la misma, posee la calidad de funcionario público y desempeña el cargo que al efecto se provee en la planta del personal del referido Consejo fijada por tal norma. Y luego señala, a mayor abundamiento es dable observar que al presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no le asiste atribuciones propias de los ministros de Estado. Esto no lo dice, señor presidente, un parlamentario, lo dice la Contraloría General de la República, como se colige el artículo 1 de la Ley 19.891, que ordena que los actos administrativos del Consejo en lo que se requiera de la intervención de un ministro deberán expedirse a través del Ministerio de Educación, circunstancia que se encuentra corroborada en la precitada sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, hay dos normas que regulan la materia. La sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional de 1 de julio del 2003, rol 379, y el dictamen 26.012 de 20 de mayo del 2009 de la Contraloría General de la República. A mayor abundamiento, el artículo 87 del reglamento señala la procedencia de la autoridad en los actos y ceremonias oficiales se distinguen los ministros de Estado de las autoridades nacionales con rango de ministro. ¿Cuál es el fundamento, hecha esta precisión, que es necesario realizar, señor presidente, de por qué se rechaza en mi voto la presentación que se hace respecto de la actual ministra de Educación? En primer lugar, porque al momento en que se nos solicita que nos pronunciemos sobre la acción que se interpone contra ella, es ministra de Estado. Y tal como lo señala el informe que nosotros hemos visto del profesor Miguel Ángel Fernández, prestigioso constitucionalista, expresamente señala que el destinatario sujeto pasivo de dicha acción sea quien se encuentre actualmente desempeñando un cargo de ministro. Actualmente, por lo tanto, la norma indica a todas luces que tiene el cargo de ministro. Pero el segundo tema más de fondo, cuando es ministro de Educación, pero el segundo caso más importante es porque ninguna de las otras características concluye.
no hay respecto de sus declaraciones, ni se puede deducir que ellas han podido causar perjuicio injustamente a quien demanda. Ella ha cumplido cabalmente con su obligación, emitir una opinión que la hace para crear conciencia respecto de la gravedad que significan los casos de violencia intrafamiliar. Y finalmente, esas declaraciones de ella son hechas con bastante posterioridad a que los hechos en que se ve involucrado por presuntos casos de violencia intrafamiliar del demandante ya estaban en la opinión pública. Por lo tanto, esas declaraciones en caso alguno pudieron haber significado un menoscabo o un perjuicio o un daño injusto a quien pretende deducir la demanda. Por esas consideraciones, señor presidente, en nuestra opinión, lo que procede es que se ha formulado en contra de la actual ministra de Educación, Soledad Schmidt.